Hola, ¿qué tal? Como siempre, bienvenidos a este nuevo programa de Carta Blanca. En el día de hoy vamos a explicar un poco, responder. La verdad es que no tengo ni idea por dónde puedo empezar ni tampoco por dónde voy a terminar, porque el tema que vamos a tratar hoy está basado en una cartita que recibí pues hace un par de días, una revista que es ni más ni menos que el órgano de información interna del Colegio de Médicos de Sevilla, algo así como Vida Colegial o lo que sea. Y estamos, me llamó la atención y es por lo que lo traigo aquí y voy a contestar desde mi punto de vista, lógicamente, pues también como miembro asociado, ¿no?, en ese sentido. Pero también tengo que decir que este tema en cuanto a las farmacias y el Colegio de Farmacéuticos, ya explicamos un poquito el papel real o el concepto real que ambas profesiones pues tienen, ¿no? Pues incluso de las cosas buenas como las responsabilidades, como es lógico además. Entonces es un artículo que se titula algo así como Injerencias profesionales en el campo de la medicina. Entonces, bueno, pues el tema está, voy a leer unos trocitos de algunas opiniones de algunos profesionales que, bueno, forman parte o son presidentes de algunas de las secciones pues a nivel nacional, ¿no? Entonces el artículo se titula como Reacción de las sociedades científicas y voy a leer textualmente. Dicen que, bueno, dice, son ya numerosas las sociedades científicas que se han sumado a esta ola de protestas. La Sociedad Española de Medicina Interna, a través de su presidente, el doctor Gil, mostró en su documento remitido a la OMC su total rechazo a iniciativas como el programa de atención farmacéutica del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, que entran en el terreno del intrusismo profesional. Entonces, el doctor Gil manifestó que la hipertensión arterial es una enfermedad multifactorial, multidisciplinaria y sistémica que entra en el campo de las competencias del médico internista, de atención primaria, nefrólogo, cardiólogo y otros muchos especialistas. Pretender resumir la hipertensión solo a los datos numéricos de la presión sistólica y diastólica es un absoluto dislate. Evidentemente, concuerda con el presidente de la Asociación de Sociedad Española de Hipertensión, don José Luis Rodicio, y puntualiza que estamos en contra de la creación de consultas de hipertensión en las farmacias, pues podría dar lugar a errores notables de diagnóstico o incluso de tratamiento, siendo difícil posteriormente reclamar la responsabilidad penal o civil por un acto exclusivamente médico. Entonces está claro, bueno, ahí es mucho más extenso este artículo, pero más o menos para encauzar este programa de hoy o esta charla de hoy, este monólogo de hoy, pues ya vale, ¿no? Es algo así como que en las farmacias, independientemente de su papel, parece ser que pues quieren crear como unas pequeñas consultas para los hipertensos, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues tienen muchísima razón estas personas que he aludido brevemente, porque, bueno, no es cuestión de estos profesionales de la medicina o de otra rama de la medicina, como es la farmacología, en el sentido de que, bueno, todos sabemos que la imagen tan sumamente deteriorada a cualquier nivel que tenemos los médicos, pues seguramente somos responsables los mismos médicos, en el sentido que, ya decía alguna otra vez, y lo sigo diciendo, pero con la boca bastante llena, que cuando se ha visto que un colectivo médico pues tenga que estar defendido por unos sindicatos, por ejemplo, cuando se ha visto que un colectivo médico pues tenga que ir a una serie de huelgas cuando ha sido, digamos, pues una profesión élite. Élite no me refiero en cuanto a muchísimas ventajas, sino quizá todo lo contrario, en cuanto a una serie de responsabilidades que en cierta forma pues quizá estaban un poquito fuera de esa sociedad, en el sentido de que ya no era un simple profesional, sino que casi era algo así, pues era una especie de monje, ¿no? Monje
pues porque tenía que estar todo el santo día pues dedicado a sus pacientes, a ese estudio, digamos, un poco apartado. Por supuesto que esa imagen ya se han encargado, pues yo creo que la misma sociedad y los mismos representantes, y por supuesto por los cambios sociales e incluso políticos que ha habido en los últimos años, pero que sin duda eso ha ido en deterioro del mismo paciente. Por supuesto ha sido deteriorado mucho el mismo médico, por supuesto que, bueno, y eso los responsables, en ese caso si yo me siento afectado, el responsable soy yo por dejarme echar todos los alientos en la nuca, ¿no? Entonces, pues ya está, estamos llegando a unos extremos que, bueno, pues en esa sensación de silencio, silencio se rueda, pues vamos dejando pasar y detrás de una van otra y otra y otra, hasta que, bueno, pues hay otros profesionales, otras profesiones u otros negocios, en el sentido que quieren quitar un poquito, pues esa imagen o esa responsabilidad que es única, pues, del médico, porque, bueno, podemos decir que el concepto primario, el primer concepto del médico es precisamente ya desde los tiempos de Galeno, pues el indicatio agendi, que no es otra cosa que es el único que puede prescribir los remedios o puede el gran indicador. Entonces, como decía la misma frase, que por supuesto ya parece que hemos olvidado, ¿no? Bueno, tantas cosas se han olvidado en ese sentido que, como decían, que non solum ut nature minister, sed etiam ut officeps primarius, en cuanto ese médico, ese hombre, como verdadero, es el verdadero rector y aún señor de la naturaleza porque la conoce o debería conocerla, y así aplica esos remedios para estar en justa armonía, ¿no? Bueno, esos son conceptos ya tan sumamente antiguos que ahora, si se lo decimos a cualquier médico, digamos así, pues cualquier que está haciendo su especialidad, que está ganando 20.000 duros escasamente, o bueno, con las guardias, esas de 24 horas destroza personas, que tienen que estar un día enterito sin afeitar y con unas sandalias hechos polvo, y para ganar escasamente 40.000 duros o 50.000 duros, pues desde luego que se nos va a reír, por no decir se nos va a descojonar, ¿no? En ese sentido. Entonces es un poco esas imágenes o esa imagen social y bueno, pues la misma valía o la misma autoestima que puede sentir ese médico, por supuesto que gracias a esa gran bola que supone el sistema sanitario, estamos llegando a digamos, a este río tan sumamente revuelto donde seguramente pues alguien va a pescar algún pez y bien gordo, ¿no? Entonces, es la única persona, desde luego, que es capaz de indicar una terapéutica. Y precisamente de esa terapéutica pues depende la vida del sujeto, o en este caso la vida del enfermo. Ya no vamos a entrar porque en ningún tipo de distinción de medicina, sino que medicina solamente hay una, y a través de ella, pues digamos, es el arte de curar o solventar el problema a una persona, la que sea. Entonces esa indicación terapéutica, por supuesto, pues puede ser de dos formas, ¿no? Pues una forma conservadora, que en la que va a intentar mantener las fuerzas del paciente para que poquito a poco y con el paso del tiempo se vaya recuperando. O también puede ser una indicación terapéutica apartadora, en la que intentamos suprimir toda la enfermedad y cualquier vestigio, ¿no? Y ahí puede ser pues, profiláctica o preventiva, curativa, paliativa o mitigadora o consecutiva, encaminada pues, a que tenga ese enfermo una buena convalecencia. Y los métodos por los que podemos hacer esa terapéutica pues, son tres, ¿no? Que son la antipatía, de la contraria contraris curantor, la homeopatía, cuya raíz es la similia similibus, y la alopatía, la diversa diversis. Entonces, a partir de esos tres métodos, pues ya el médico pues, puede indicar cuál puede ser el camino a seguir para
que esa enfermedad pues sea erradicada del sujeto que sea, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, aquí tenemos ya en que, bueno, pretender, como decía ese artículo, que en una farmacia hay cuyo responsable, o sea, el farmacéutico, que ha cursado lógicamente una serie de estudios en los que, en teoría y a la práctica, pues tiene que saber absolutamente pues todos los componentes químicos que puede llevar, o todas las características y la vía de administración y cómo se mueven por el cuerpo y dónde se depositan y dónde se eliminan. Eso, por supuesto, que lo tiene que saber el farmacéutico, pero el que indica realmente qué fármaco o qué tratamiento tiene que seguir es precisamente el médico como único responsable, que además, en caso de que se equivoque o ese paciente no vaya bien, es el paciente el que luego le podrá pedir sus cuentas por la vía civil o penal, o eso ya las leyes dirían, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues claro, yo al farmacéutico, como ya le dije en otra ocasión, yo nunca lo voy a tener como una persona que está debajo del médico. Debajo del médico sí, pero no en un grado inferior, ni muchísimo menos, sino que está digamos, al servicio del paciente a través del médico, precisamente, que es el que indica. Pero nunca suplantar estas responsabilidades. Es como si podemos decir que, bueno, el señor que vende el pan no tiene las mismas obligaciones, no tiene las mismas necesidades y, por supuesto, responsabilidades que el que está, digamos, criando ese trigo, ¿no? O el que está labrando ese campo y luego hace la cosecha de ese trigo. Por supuesto que son dos cosas que, aunque parece ser que es el mismo producto, aunque de una forma elaborada, pero no es lo mismo. En ese sentido, el farmacéutico es igual, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Claro, parece ser que, bueno, últimamente ha habido muchísima revuelta social en cuanto a este colectivo, ¿no? Que aquí no voy a entrar ni muchísimo menos, tan solo pues voy a explicar una serie de cosas que es la que como persona estoy viendo pues todos los días, ¿no? Empezando precisamente por la televisión mismamente. ¿Cuándo se ha visto? Bueno, ahora sí que se está viendo y de una forma repetitiva y cada día más, y eso ya lo he vuelto a comentar en alguna otra ocasión, en que no me parece bien como profesional, el que, bueno, se han anunciado una serie de medicamentos, por muy livianos que sean, o para curar, digamos, molestias, aunque sean de una forma banal, pero no me parece bien en el sentido de que, bueno, dan unas imágenes francamente, bueno, muy publicitarias, donde se ven gente muy malica, y después se ve una gente, unas sonrisas de oreja a oreja. Entonces, esa es la primera imagen. Luego se tienen que tapar, digamos, o quitar responsabilidad anunciando que esto es un medicamento, no sé qué, no sé cuántas, patatín y patatán, pues no sé qué de los niños, o fuera del alcance de los niños, y no sé qué, y luego consulte a su farmacéutico. No, señor, ahí está un gran error, porque al farmacéutico no se tiene por qué consultar absolutamente nada sobre ningún tipo de indicación, porque entonces él puede decir lo que quiera, pero después él no tiene la responsabilidad, pues para, en el caso de que haya cualquier problema. Entonces, como decíamos en la mili, ¿no? Digamos, ahora vamos a reclamar al maestro armero. En ese sentido, también es cierto que hoy en día las medicaciones o los medicamentos hechos, digamos, a las dosis habituales en los que se suele indicar, pues la verdad es que ninguno cura y tampoco ninguno mata, en el sentido de que, como al arquitecto, como decíamos, que le pagan para que no se le caiga la casa, al médico se le paga, aunque poco y mal, y a veces tarde, pues se le paga para que no se le muera el paciente. Pero claro, de una cosa a otra, precisamente, pues es a lo que me refiero, ¿no?